Albert Rivera y los voceros de la ultraderecha rancia y parásita tratan con paternalismo y falsa condescendencia los crímenes del franquismo. Albert, que ha sido fiel y aplicado alumno jesuita, ha mamado su programa político y económico en FAES, esa organización criminal dedicada a la desestabilización democrática y al terrorismo social, dirigida por un genocida, José María Aznar. Albert no quiere abrir heridas. Por cierto, la vicepresidenta de esta nauseabunda organización criminal es María Dolores de Cospedal, a la sazón secretaria general del Partido Popular. Y la mayoría de la plana mayor del Partido Popular son vocales de esta organización criminal y militantes del Opus Dei. La verdadera cuestión de fondo no se encuentra en la contienda civil, horror y espiral de violencia en la que sumergieron a España el genocida sublevado y sus gángsters, a levantarse en armas contra un gobierno elegido democráticamente. El pueblo italiano saldó cuentas con Mussolini, los nazis tuvieron su Nuremberg, pero los nazis españoles, los franquistas, siguen impunes. Crímenes de los cuales algún día tendrán que responder, y no para reabrir heridas, sino para rendir cuentas ante la justicia y ante la sangre de tantos asesinados. Porque el conjunto de muertos en la Guerra Civil Española, tanto en el bando nacional como en el republicano, son únicamente achacables a los facinerosos franquistas que se alzaron en armas contra la democracia. Como decía, la verdadera cuestión de fondo, y que los criminales del Partido Popular y Ciudadanos no quieren que la gente sepa, reside en los sucesos luctuosos ocurridos en el periodo cínicamente denominado por los facciosos como la paz franquista. Este es el verdadero motivo por el cual tanto los miembros del Partido Popular como los de Ciudadanos se niegan a condenar el franquismo. Una vez terminada la contienda, el 1 de abril del 39 y hasta 1976, habiendo muerto ya el gran carnicero el 20 de noviembre del 75, es decir, durante 37 largos años, los criminales franquistas exterminaron por motivos políticos y de venganzas particulares a más de 200.000 personas y privaron de libertad a otro millón de personas más. Y todo ello bajo palio católico. Esta es la verdadera y sinistra cara del nacionalcatolicismo, es decir, del franquismo y de la jerarquía eclesiástica católica, de la Santa Inquisición española. Y estos canallas del Partido Popular y de Ciudadanos hablan de no abrir heridas. Domine, ora pro nobis. El último crimen que cometió el régimen sanguinario como consecuencia de la guerra fue perpetrado en la persona de Julián Grimau el 20 de abril de 1963, en un juicio sumarísimo sin ninguna garantía procesal, donde ya estaba condenado de antemano, es decir, 24 años después de terminada la contienda. Y estos canallas del Partido Popular y de Ciudadanos hablan de no abrir heridas. Domine, ora pro nobis. Fue una farsa en la que la única persona que había estudiado Derecho era su abogado, al que no dejaron presentar alegato alguno de defensa. El fiscal, Manuel Fernández Martín, un gángster del régimen sin formación jurídica, hizo célebre una gracieta suya, una broma macabra. Que pase la viuda del acusado. Desde la detención de Julián el 7 de noviembre de 1962 hasta su asesinato el 20 de abril de 1963, fue constantemente sometido a torturas. En un interrogatorio en la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, fue defenestrado desde un segundo piso con las manos esposadas. Previamente había recibido una paliza de muerte. La policía, por boca del carnicero de Villalba, Manuel Fraga Iribarne, que en esos momentos ejercía de ministro de Información y Turismo, declaró cínicamente que Grimau recibió un trato exquisito y que en un momento de su interrogatorio se encaramó a una silla. Abrió la ventana y se arrojó por ella de forma inexplicable y por voluntad propia. El carnicero se refería a Julián como ese caballerete. En 1964 dirigió desde el mismo ministerio una operación de propaganda denominada 25 años de paz, con la que el gobierno genocida pretendía mejorar la imagen del régimen, sobre todo en el interior. ¿Te suena de algo esto de mejorar la imagen del gobierno? Enrique Ruano Casanova, estudiante y opositor al franquismo, murió asesinado el 20 de enero de 1969, a resultas de una caída desde la ventana de un séptimo piso, al que había sido llevado por la Brigada Político-Social, la Gestapo del régimen franquista. Motivo de la detención y posterior asesinato: arrojar en la calle propaganda de su partido. El carnicero de Villalba, desde su puesto de ministro de Información y Turismo, llamó por teléfono al padre de Enrique para amenazarle con detener a su otra hija, Margot, también militante antifranquista, si no cesaba en sus protestas.
Torcuato Luco de Tena, entonces director de ABC, confesó que Manuel Fraga Iribarne le dio las órdenes para publicar anotaciones del diario íntimo de Ruano, manipulándolas a fin de que pareciese una persona inestable que se había suicidado. Siendo vicepresidente y ministro de Gobernación, equivalente al de Interior de hoy, en 1976 acuñó la frase «La calle es mía», tras el intento de la oposición de manifestarse el 1 de mayo, al cual se negó. El 3 de marzo de 1976, pocos meses después de la muerte del gran carnicero y en plena transición, tuvieron lugar los sucesos de Vitoria, conocidos como la matanza del 3 de marzo. Durante una jornada de huelga, la policía armada asesinó a 5 personas e hirió a más de 150 personas más. Estaban saliendo de la iglesia donde estaban reunidos. Fueron desalojados con gases lacrimógenos y asesinados a la salida. El carnicero de Villalba, Manuel Fraga Iribarne, ejercía de ministro de Gobernación y de vicepresidente. El 9 de mayo de 1976, en Montejurra, los fascistas abrieron fuego de forma premeditada y sin que mediara provocación alguna contra los participantes en la romería carlista. Entre los pistoleros fascistas había mercenarios neofascistas italianos y argentinos. El general de la Guardia Civil, José Antonio Sáenz de Santa María, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil en la fecha de los sucesos, reveló antes de morir que el complot era conocido y aprobado por el ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, y por el presidente Arias Navarro. Como último botón de muestra, hay que recordar uno de los escándalos político-económicos más importantes durante la última etapa del franquismo. El caso o escándalo Matesa, una estafa de 10.000 millones de pesetas a un banco público, el Banco de Crédito Industrial. Además del principal accionista de la sociedad, Juan Vilar Reyes, también estuvieron implicados ministros franquistas, altos cargos, empleados del banco público y, por supuesto, también metió sus zarpas el Opus Dei. Los cargos que se probaron fueron un delito de evasión de capitales, 2 delitos de estafa, 417 delitos de falsedad en documento mercantil y 4 de cohecho activo. Las multas que se impusieron a Juan Vilarreyes fueron de 11.279 millones de pesetas. Las condenas superaron los 226 años de cárcel. No se pudo recuperar nada de Matesa y prácticamente nada de Juanito. De los más de 226 años a los que fue condenado, apenas cumplió 9 años de cárcel. Hubo condonaciones de multas y de prisión directamente del gran carnicero, Francisco Franco. Los ministros y altos cargos, como era de esperar, fueron también indultados por el gran carnicero. ¿Te suena todo esto de algo? Joder, qué terca es la puta historia, como se repite. Todo esto es un claro ejemplo a seguir en el futuro, como efectivamente ha pasado, entre otros, con el tema Bankia, donde no se puede entender que sucediera lo que ha sucedido sin la ayuda y encubrimiento de Moncloa. El problema que tiene el gobierno del Partido Popular es que si caen Rato y Blesa, caen todos los del Consejo de Ministros y todos los altos cargos. Lo mismo pasa con Bárcenas. Hablando de él, me surge una duda espiritual. ¿Será Bárcenas el más cabrón del partido? Coño, podríamos hacer una porra. Yo apuesto 100 a 1 a que no. Los clientes que en la época de la salida a bolsa de Bankia mantenían relaciones financieras de préstamo o crédito fueron apercibidos, fueron sugeridos e inducidos sutilmente para comprar acciones, con el recordatorio del matrimonio financiero que les unía a la entidad, y haciéndoles caer en la cuenta de que cuando llegasen los vencimientos de sus operaciones financieras, el matrimonio podría devenir en divorcio. Tal maquinación era necesaria para dar la apariencia de bondad y éxito a la operación. Si se piden los listados de las cuentas de todos los clientes, tanto personas físicas como jurídicas, que mantenían relaciones financieras con Bankia en la fecha de salida a bolsa de las banquetas, se puede comprobar cómo en los 2 meses siguientes y muy concentradas en el primero, se deshacen las operaciones de estos cebos colocados para hacer picar a los ciudadanos que compraron de buena fe, para ser estafados de forma maquiavélica. Obviamente, los vendedores cebo huían de la quema como efectivamente ocurrió, pero la maquinada y maquiavélica estafa ya había surtido su efecto. Así fue como se estafó a los adquirentes de buena fe. El cabeza visible de la operación fue el gánster Rodrigo Rato. Esta mafiosa actuación del banquero gánster Rodrigo Rato, amparada desde Moncloa, sirve de ejemplo ilustrativo de cómo funcionan y a quién deben pleitesía y vasallaje los partidos políticos que han pedido financiación al gánster financiero de turno. De la misma forma, desde Moncloa se protege y da cobertura al otro gánster, Miguel Blesa, con el tema de las preferentes.
Pues este mafioso no solo estafó a la gente, sino que despidió a cualquier empleado que se negó a participar en el expolio. Esto tiene un nombre: terrorismo laboral. O dicho de otra forma, inducen a los empleados a cometer el delito de estafa bajo un régimen de terror laboral. Esta ha sido una trayectoria guiada desde el 1 de abril de 1939 hasta nuestros días. Un recorrido comprimido desde el sanguinario nacional-catolicismo del gran carnicero Francisco Franco, el carnicero de El Ferrol, pasando por el carnicero de Villalba, Fraga y Vivarni, para llegar a la fundación de Alianza Popular y del Partido Popular por este último, el carnicero de Villalba. El delfín de Fraga, José María Aznar, el matarife de La Moraleja, ha aprendido mucho y muy bien de su maestro carnicero. Como hay que ser imbécil, corrupto o ciego para no ver la putrefacción de esta organización criminal autoetiquetada como Partido Popular, en Faes, la Gestapo de la organización criminal, la Gestapo del Partido Popular, se previno tal evento, pues ya sabían hasta dónde iban a llegar, hasta el infinito y más allá. Pero también sabían que sus andanzas criminales iban a tener un coste político. De ahí que pergeñaran el reemplazo de la organización criminal por una marca negra, Ciudadanos, con la idea de seguir perpetuándose en el poder y el terror. Ahora te pregunto, ¿quién da más ejemplo con sus obras de vida cristiana? ¿Podemos? ¿Que se han bajado el sueldo 2/3 de lo que les corresponde? ¿Que han parado desahucios? ¿Que han destapado donde han podido casos de corrupción, malversación y amiguismo del podrido y corrupto Partido Popular? ¿Que han conseguido subir vertiginosamente las calificaciones económicas de Madrid y Barcelona? ¿O acaso da más ejemplo de vida cristiana Ciudadanos, que lo primero que quiere hacer Albert Rivera, el Ario, es subirse un huevo el sueldo, que en contra de lo que dicen han impedido destapar la corrupción en la Andalucía del PSOE, que han permitido que la corrupción del Partido Popular siga en la Comunidad madrileña, que han permitido que el Partido Popular convierta en otro boletín oficial del Estado a Telemadrid, y que salieron echando hostias del Parlamento junto a los sicarios del Partido Popular como almos que lleva el diablo cuando se iba a condenar el franquismo. Albert, te felicito. Has obtenido con matrícula de honor tu doctorado en Mentiras y Manipulación en Faes y en la Compañía de Jesús. Ambas organizaciones criminales pueden estar tranquilas y satisfechas. Has sido un alumno excelente, un alumno ejemplar. Claro está, Albert, a no ser que me digas que Jesucristo era un mentiroso, un corrupto, un codicioso sin límites que estaba al lado de los poderosos, un vendedor de bombas de racimo que se enriquecía con las muertes de sus semejantes, un gángster asesino, un genocida, y que era un redomado pederasta. Sé que es bastante probable que termine en la cárcel o en el jardín de los tranquilos, pero prefiero morir de pie a vivir de rodillas, muriendo en diferido. Que Dios os bendiga a todos.